Buenas noches. Buenas noches. ¿Te has portado bien en mi ausencia? Por supuesto, como siempre. Bueno. Salvo cuando me porto mal, me porto bien. ¿Me extrañaste? ¿Tenías Sí. saudade? Sí, ¿y vos? Sí, también. Ahí está. Sí, también. Tuviste días agitados. Días agitados como suele suceder en América Latina, bueno. Pero nos metemos de lleno con la realidad argentina y mirá lo que dice el Graf. Yo siento igual que me voy 10 días y volvemos a hablar de lo mismo, Nicolás Buñaki. Sí. Operación CFK 2023, ¿no? Esto que estaba en la gorra de Luis Ignacio Lula da Silva también. Y un poco el tubo más grande de la historia, ¿no? Tengo el plan para recuperar la alegría, dijo Sí. Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Es Hugo, ¿no? Su gobierno, Sí, Hugo, claro. tu gobierno. Te vamos a contar qué hay detrás de esta operación, ¿no? De Operación CFK 2023. ¿Cuándo empezó? Porque los mismos protagonistas que hoy dicen una cosa, antes decían otra. Lo vamos a hablar con Gustavo Marangoni. Gustavo Marangoni va a estar con nosotros, por supuesto, analizando esto y analizando también los apoyos que se suman a esta construcción de una Cristina 2023. Recordemos, ¿qué quiso decir cuando dijo? Se llama la sección en la que Nicolás Buñaki disecciona las declaraciones de la política. Recordemos que en alguna de esas jornadas y de esas noches vos hablabas de lo que había querido decir Máximo cuando de alguna manera alejaba la posibilidad de Claro. su madre candidata. Pero bueno, No creo que Todo vaya a puede ser cambiar. candidata, dijo el 24 de octubre. Hoy está diciendo absolutamente lo contrario. Y atención, está con nosotros Manu Jove. Gracias por venir a Belleveste. ¿Habías venido a Belleveste allá alguna vez? Estuve no hace mucho. estuviste con lo de gimnasia. Exactamente. Ahí está. La vorágine de la información. Exactamente. Así A ver, hablaste con Agustina Díaz. Con Agustina Díaz, hasta ahora, tenemos que decir, la única liberada en el marco de la investigación por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Vale la pena remarcar, porque hay mucha confusión en muchos sectores cuando se habla de la causa del atentado. Claro, hubo también liberaciones, excarcelaciones en la última semana vinculadas a una causa paralela, la de Revolución Federal. Esta de los copitos. Esta es la banda, exactamente, la causa con la banda que mediáticamente bautizamos la banda de los copitos. Sí. Que La de tiene- Sabac Montiel, que es el hombre que le puso el arma en la cabeza. a Cristina. Exactamente, recordemos, los detenidos hasta la semana pasada eran Sabac Montiel, el hombre que ejecutó, que intentó ejecutar ese magnicidio, Brenda Uliarte, su pareja, que por los mensajes y por diferentes cuestiones vinculadas a esta causa se la puede calificar como la autora, si querés, del plan, por lo que ella también se chocaron los mensajes, y Gabriel Carrizo, Nicolás Gabriel Carrizo, el que era el líder de la banda de los copitos como tal, digamos, el líder de la venta de algodón de azúcar, el que administraba esa cuestión. También estaba detenida hasta esta semana Agustina Díaz. ¿Quién es Agustina Díaz? Una amiga de Brenda Uliarte. Por los chats, por las conversaciones que se encontraron en el teléfono de Brenda con Agustina, se podía inferir que ella estaba al tanto de algún tipo de planificación. Bueno, la Cámara Federal esta semana descartó que tenga algún tipo de participación real, concreta, y de hecho desestimó la posibilidad de que sea procesada como partícipe secundaria si Gabriel Carrizo, que sigue procesado y detenido en ese rol, y como coautores, autor material, autor intelectual, Fernando Sabac Montiel y Brenda Uliarte. Allá le dictaron la falta de mérito, o sea, se tiene que seguir investigando. Exactamente. Va a estar el testimonio impactante, ¿no? De Agustina Díaz. A ver, ayúdanos a entender, porque vos, Manu, bien diferenciabas dos causas distintas que muchas veces en la confusión se interrelacionan también por un esfuerzo que hubo por parte de cierto sector, en particular de la política, de ligar a esto con algo que tenía motivaciones políticas. Explícanos un poquito ese trasfondo. Efectivamente, bueno, de hecho la causa contra Revolución Federal, esta causa, si querés, paralela, que finalmente se investigará como una cuestión de incitación al odio, incitación a la violencia pública y al desorden público, hasta hace unos días estaba caratulada apenas como averiguación de delito, digamos, estaban tratando de identificar qué era lo que pasaba ahí. Lo cierto es que se empieza a investigar por una denuncia de la AFI y lo que se pide es que se investigue en el marco de la causa del atentado. Okay. Primero la jueza Capuchetti y después la Cámara Federal dicen no, son causas distintas, que se investiguen de manera paralela, Claro. por eso es que recae en el juzgado de Marcelo Martínez del Giorgi. En la causa efectivamente del atentado, como decíamos, Brenda Uliarte, Sabac Montiel y Carrizo siguen detenidos, ahora liberada, y la primera vez que habla, porque recordemos que tanto a Brenda como a Carrizo tuvimos la posibilidad de escucharlos antes de sus detenciones. Claro. Bueno, con Agustina no habíamos tenido esa posibilidad, es la primera vez que escuchamos su voz, no vamos a verla en imagen, ella va a explicar
también ese porqué, ese motivo, pero si les parece, lo compartimos. Dale. ¿Por qué elegís dar la nota sin mostrar la cara, digamos? Quisiera mantener así dentro de todo la privacidad. Está el miedo constante sí, es el miedo constante que tengo de que me pueda llegar a pasar algo, porque uno nunca conoce los límites de las personas. ¿Cómo era Brenda? ¿Cómo la describirías? Como parte de mi vida durante varios años, era posesiva conmigo. Y durante este último tiempo, sí, ella comenzó así de repente, a ir a marchas, a tirar estados criticando al gobierno. Era como que un poco raro porque ella, cuando se trataba de política, como que no hablaba mucho. Detestaba al peronismo y nada más. Ella te había anticipado algunas cosas de su plan, entre comillas. Como yo dentro de todo sabía que Brenda era una persona bastante fantasiosa, muy delirante, yo no le prestaba atención. Yo nunca creí que eso podría llegar a ser real. Intentaba como que bajar un poco los humos de esa fantasía que ella me estaba contando, como que quería traerla un poco a la realidad. Y eran delirios suyos. Los delirios no fueron porque es algo que terminó tratando de ejecutar. Nunca le creí que todas las cosas que ella me había dicho fueran a ser verdad después. Ahí hay un mensaje en el que vos le planteás quién no va a querer meterle un tiro a esa vieja chorra, creo que es el textual del mensaje. ¿Es algo que pensabas en ese momento? Era una charla amistosa, ¿no? De amigas nomás. Pero imagino que con el resto de tus amigas no hablas de la posibilidad de matar a una vicepresidenta o a cualquier político. No, yo siempre supe de que yo no había hecho nada, pero nunca creí que llegaría al punto en que me arrestarían y que me encerrarían por casi 2 meses. ¿Qué sentimiento tenés por Brenda hoy? Mucho, pero mucho enojo. De un día para otro, mi vida estuvo completamente expuesta para todo el mundo. Yo lo único que hacía era estudiar, ir al gimnasio, cuidar de mis 8 gatos. Puedo estar pagando por acciones ajenas. Yo estuve pagando por algo que yo nunca cometí, que yo nunca hice. Justicia y verdad es lo único que yo espero. Y cada uno tiene que pagar por sus acciones. Ella ya es grande, no es una nena, sabe las cosas que son malas, y si aún así va y las hace, que se aguanten las consecuencias. Ahora, es muy importante este testimonio, ¿no? Como decía Manu Jove, hay 2 causas. Una es la de los copitos, la otra es en la que más insiste Cristina Kirchner, que tiene que ver con los integrantes de Revolución Federal. Para ella las 2 bandas están unidas, tanto es así que en el acto del viernes dijo que los ideólogos o el ideólogo del intento de atentado contra ella misma eran empresarios vinculados al macrismo, que serían los que financiaron a los de Revolución Federal, no a Sabac Montiel y a Díaz, que dice: yo chateaba con mi amiga. Claro, el vínculo entre las 2 causas, el único vínculo concreto que se puede probar en las 2 investigaciones, si querés, Nico, tiene que ver con que una vez en particular Brenda Uliarte participó de una movilización de Revolución Federal, aquella que terminó con antorchas en la Casa Rosada. Es la única, porque ella también lo publicó en sus redes. Esas imágenes fueron públicas, en su momento también las publicamos nosotros. Pero lo que también decía Agustina respecto a Brenda y respecto a su actividad política, lo de ella fue muy repentino, no tenía una presencia muy concreta, muy habitual en las marchas. Había ido a algunas marchas, pero esto pasó en el último tiempo y un poco de repente la termina sorprendiendo también a su propia amiga. Esta chica que, bueno, fue liberada, la escuchábamos. Cuando uno repasa estos testimonios, cuando uno empieza a conocer más lo que tiene que ver estrictamente con la causa del atentado. Digo, tuvimos 4 detenidos. Esta chica de 21 años que sigue estudiando, que la conoció a Brenda en el colegio secundario, era una de las detenidas. La escuchamos hablar y de vuelta, lo decía Jorge Lanata hace un rato en PPT, no parece haber un gran plan estratégico
para haber atentado contra la vicepresidenta. De hecho, estoy pensando, ¿no? Pero aquí hay todo otro capítulo que se abre con las pericias psiquiátricas, ¿no? Porque acá hay una chica que refiere que la persona era como obsesiva, un poco hasta posesiva, y delira, y habla de lo delirante. Está muy bien la marcación que vos hacés. Bueno, esto pasó más allá del delirio, ¿no? Porque concretamente se llevó adelante algo, ¿no? Que, bueno, afortunadamente falló, pero digo, acá hay otro capítulo, ¿no? En tn.com.ar, Caro, pueden ver la nota completa porque duró una media hora, un poco más, la conversación con Agustina, que estuvo acompañada por su familia, como decíamos, no quiso mostrar la cara, y también por sus abogados, Javier Molina, Marcelo Herrera, a través de quienes se gestionó también la nota, vale la pena remarcarlo. Y en esa nota yo le pregunto, por ejemplo, bueno, ¿por qué decís que Brenda era delirante? Digamos, ¿en qué otros ejemplos de tu relación con ella? Un ejemplo que me ponía y que está ahí remarcado en la nota de nuestra web es: cada vez que se peleaba con una pareja y ella era consciente, ella como amiga, digo, Agustina, inventaba que había algún tipo de violencia de género, inventaba un montón de situaciones que no tenían que ver con la realidad para exponer a esa, en ese momento, expareja. Lo hacía con scratches públicos en redes sociales. Digo, son todas cosas que ella sabía que era mentira y que veía como Brenda lo hacía. Por eso nunca le creía demasiado. Esto es lo que explica Agustina Díaz respecto a cómo era Brenda y a esa relación que tenían. Muchísimas gracias, Manu. Gracias, Manu. Bueno, y atención porque tenemos que hablar, como decíamos al principio, del plan CFK 2023. Sí, es así. El 24 de octubre Máximo Kirchner dijo: no creo que mi mamá sea candidata. El 4 de octubre, el viernes pasado, Cristina Kirchner volvió a un acto fuera del Senado, que es hasta donde había hablado hasta ahora, desde que ocurrió el intento de magnicidio. Rodeada de militantes de la UOM, de afiliados de la UOM. Bueno, criticó al gobierno hasta ahí, no tanto, pero fue enfática, o por lo menos soltó una frase que es bastante habitual en la política, pero que toma una relevancia en este momento, que es: voy a hacer lo que tenga que hacer para que el pueblo recupere la alegría. Algo pasó en el medio, ¿no? Porque no es que oscilamos de una cosa a la otra sin que nada pase en el medio. A veces sí, pero algo pasó en el medio. Vos hablás de la fecha del 4 de noviembre, esta expresión de la vicepresidenta, pero el 30 de octubre tuvimos los resultados de las elecciones en Brasil. Y atención con esto y con la sensación que puede reinar dentro de cierto sector del kirchnerismo de que Cristina puede ser una suerte de espejo de Lula, ¿no? Sí. Hay una diferencia muy, muy grande. Primero, Lula ha sabido armar una coalición bastante amplia, no parece ser el espíritu del kirchnerismo, digamos, de hecho le cuesta incluso ampliarse al propio peronismo, del que dice formar parte. Y por supuesto el contexto del país es muy pero muy distinto, ¿no? Sí, y la pelea con el presidente, porque ahora lo vamos a Perdóname, y además Lula no era oficialismo cuando fue a la contienda electoral. Hay que recordar que Cristina Fernández de Kirchner forma parte del gobierno de Alberto Fernández. Cuando vos estabas en Brasil, parece fue lógico tener que aclararlo, pero sí. Cuando vos estabas en Brasil y fue Alberto Fernández, fue presidenta de la Nación. Antes, en el pasado más o menos reciente del kirchnerismo, cuando Cristina Kirchner decía algo así, salían de hacer declaraciones públicas diputados, senadores, gobernadores, todos diciendo: sí, Cristina sí, tiene que ser la candidata. Bueno, consiguió hoy una adhesión. Alguien que dijo: sí, tiene que ser la candidata para recuperar la ¿Pero vale familiar? A ver, vamos a escuchar. ¿Tenés algún corazoncito en algún candidato o candidata para del Frente de Todos? A nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional es una verdad a voces. Yo sé que estoy exigiendo mucho, pero creo que es la persona y la dirigente en condiciones de abrir los caminos para recuperar esa alegría y el diálogo. O sea, Cristina. O sea, Cristina. O sea, Cristina, clarísimo. La cuñada tiene el apoyo de la cuñada, digamos. Cristina Kirchner tiene el apoyo de la cuñada, que es la tía de Máximo Kirchner, que también de alguna manera ahora avala la candidatura de su madre. De a poco, ¿no? Hay que ver si finalmente es candidata. Bueno, no tan de a poco, ¿no? Bueno, no tan de a poco, me parece cuñada, que el hijo. no andan con sutilezas. Bueno, no sé qué piensa Gustavo Marangoni, que ya lo sumamos a la mesa de Bella y Bestia. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, buenas noches, gracias Buenas por noches. invitar.
Bueno, y el plan CFK 2023, ya sé que es un poco ciencia ficción pensando en la Argentina que arde, que es la Argentina de los problemas concretos, de una inflación imparable y demás, pero ya se están empezando a armar las fichas para 2023. Lo primero que llama la atención son las diferencias tan distintas entre el presidente y la vice, no solo en otros temas públicos y notorios, sino también en la forma de instalar su centralidad política. El presidente se autopostula para la reelección y hay un par de ministros que acompañan, pero no mucho más. De hecho, en general, todo este fin de semana hemos hablado del acto de la vicepresidenta, pero no del acto del presidente posterior. Claro, por eso. No, como que la palabra de uno y otro obviamente pesan distinto. Entonces, ella siempre ha jugado, no ahora, al tema del clamor, y otros candidatos que también son expectables, siempre esperan que se lo pidan y después si los muchachos me lo piden, si mi nombre es prenda de unidad, si colaboro, etcétera. Pero bueno, parece una estrategia más, vamos a decirlo así, sutil o estilizada que la de proclamarte o manifestar una intención y que más bien suenen los grillitos, ¿no? Digamos, cri-cri de fondo no es lo ideal, como le puede pasar al presidente. Entonces, yo no sé si Cristina será candidata en el 2023 o no, pero lo que quedó explícito el viernes y se reafirmó ayer con las palabras de Máximo Kirchner es que la centralidad y la lapicera de la que no se habló el fin de semana, pero que está presente, porque con la lapicera se hacen listas, se firman candidaturas, etcétera, está claro quién la quiere manejar. La quiere manejar, pero si Alberto Fernández se planta y dice, va a haber paso, yo voy a competir o tal vez termine compitiendo otro candidato contra Cristina o contra un candidato que ponga a Cristina. Bueno, pero ahí me remito ahora de nuevo a Máximo Kirchner, pero no de este fin de semana, sino del otro, sí. Más o menos, donde él dijo algo que yo comparto. Él dijo, es extraño, utilizó esa palabra, es extraño que un presidente en ejercicio, teniendo la posibilidad de la reelección, compita en una PASO. Y la verdad que desde 2011, que rige la PASO para presidente, nunca pasó eso. Cristina en el 2011 no fue una PASO contra candidatos internos, me refiero, y tampoco Mauricio Macri, siendo presidente en el 2019, compitió contra nadie. Entonces, que un presidente o bien pretenda competir con otro, ya es una capitis diminutio. Y si no compite, pero dice, bueno, anda vos, no te está medio apadrinando a alguien muy empoderado, te está apadrinando a alguien desde la debilidad. Por lo tanto, es un escenario difícil y en virtud, por lo que señalan las encuestas de opinión, Cristina mide mucho mejor, puertas adentro, me refiero, del frente de todo lo que lo puede hacer el presidente de la República. ¿Y si el presidente nombra a alguien? Pero te repito, el presidente no va a ir porque no tiene, digamos, el volumen político y le va a decir a alguien, anda vos. Es extraño, es extraño. Sí, y a mí no deja de resultarme extraño que alguien ofrezca un plan para restaurar la alegría formando parte de un gobierno que ni hablemos de la alegría, la mediana sensación de gestión o estabilidad no está pudiendo dar. Mira, ¿vieron cuando nosotros vemos una película, una serie en una aplicación o en el cine, donde fuere? Hay un acto que se te pide siempre, mira, suspendé la incredulidad. Porque si vos haces una película de acción y el tipo se cae de 6 pisos y vos decís, no, se tendría que haber quebrado la cadera, el fémur y todo, te dicen, no, flaco, es otra cosa. Acá tenés que suspender la incredulidad y pensar que una persona se puede caer o puede chocar 16 veces con el auto, hacerse así y seguir. Bueno, Cristina logra suspender la incredulidad, al menos de su audiencia, claro, que puede aceptar que ella hable del gobierno con ajenidad, siendo la que lo diseñó, la que eligió Alberto y todo lo que ya sabemos. Y eso a ella se lo permiten. ¿Le permiten eso a Alberto Fernández? No, porque inclusive a veces vamos a conceder que Alberto Fernández menciona cosas que uno podría decir y son atenuantes, sí, la pandemia, la guerra, todo, pero no, le facturan todo. A Mauricio Macri le pasa algo parecido en la oposición también, que él puede decir, bueno, a lo mejor yo no terminé bien, pero... Y, dice, tiene razón. Entonces, hay cosas que logran líderes que otros no, y eso les da un plus para hacer cuestiones que la razón
te hace dudar, ¿no? Decir, che, pero ¿cómo? Si todo esto lo dice ella, ¿cómo puede ser que ahora te hable el gobierno? Ahora, respecto de la alegría, me parece que hay un tema que sí hay mucho para cortar. Porque hasta el 2015 había más dólares, digamos. Y hoy lo que no hay, y en la Argentina dólar y alegría es como son dos palabras que van macheadas, ¿no? Si hay dólares, hay alegría. Si no hay dólares, no hay alegría. O sea, la alegría es verde. Exactamente. Ahora seguimos porque está Gonzalo Asís para contarnos. Ha conseguido la adhesión de la cuñada, Cristina Kirchner. ¿Cómo estás, Nico? Buenas noches. Sí, bueno, ya me parece que va quedando todo muy claro quién está de cada lado en el frente de todos y lo que dijo hoy Alicia Kirchner en un programa que tiene Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, en la radio de Roberto Navarro. Le pongo marco a esto, no es que lo dijo en un lugar habitual, lo dice en un medio partidario, básicamente. Donde hablaron todos. Casi que las pasos se podrían hacer en la radio. Exactamente, el mismo lugar donde habló el presidente, el gobernador, el ministro del Interior, el ministro de Economía y Máximo Kirchner. Ahora habló Alicia Kirchner, cuñada de Cristina, que básicamente postula a Cristina como candidata a presidenta 2023, que en definitiva, Nico, no es ni más ni menos que poner en palabras lo que los cánticos del día viernes en el acto de la UOM vienen sosteniendo, ¿no? Cristina presidenta, bueno, en definitiva lo que hace es materializar algo que todos los que trabajamos en el ámbito del periodismo político sabemos porque hablamos con las fuentes del kirchnerismo y que básicamente lo que plantean es ya directamente ir a la suspensión de las PASO y que la candidata a dedo sea Cristina Fernández de Kirchner. Digo esto, Nico, vos lo sabés muy bien. Creo que muchos de los que nos están viendo también lo saben. Esto de los operativos Clamor es una táctica, una metodología que tiene el peronismo desde 1945, ya con lo que fue la proclama de la candidatura y el liderazgo de Juan Domingo Perón, que estaba preso en la isla Martín García y la gente pidiendo que por favor se lo libere para que sea candidato a presidente. Bueno, acá básicamente es algo similar, es que Cristina no diga nada y que sean los principales actores del kirchnerismo los que plantean la necesidad de que ella sea candidata en un fin de semana, Nico, muy particular porque habló Máximo Kirchner y habló Alberto Fernández. Claro, ahora Alberto Fernández contesta, ¿no? Algo que tal vez sus aliados esperaban que haga hace un año, ponele, pero en aquel momento estaba sumiso, ahora se planta. Sí, se planta, Nico, pero fíjate que se planta a medias también, porque él dice, como decía Perón, los compañeros que critican a compañeros están fuera del peronismo. Y hace alusión a que él no creó, no construyó el albertismo que algunos le pedían que construya, como para desacreditar las palabras de Máximo Kirchner, que hablan de esto de el aventurero, ¿no? El que se aventura en una historia personal. ¿Por qué? Porque Máximo lo que plantea es que si Alberto quiere ir a las PASO, en definitiva, es jugársela en una aventura personal, ¿no? En la historia personal de él y no pensar en lo colectivo. Fíjate que Máximo, ayer en el acto de Mar del Plata, dice con claridad que en su momento, en 2019, Cristina, despojada de sus propios intereses, pensó en el conjunto y por eso lo convocó a Alberto en un signo de unidad. Le pide ahora a Alberto Fernández que se corra, claro, que dé un paso al costado, como dio Cristina en su momento. Por eso Alberto le responde hoy en la radio esta mañana. Gonza, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, ¿Cómo andas, Caro? Bien, muy bien. A ver, tengo una pregunta que es muy simple, pero a la vez muy compleja. Cristina y su círculo pensando en 2023 y hablando de un plan para restaurar la alegría como si no fueran parte del actual gobierno. Sí. Alberto haciendo como de una suerte de supracanciller, o sea, canciller por encima del canciller, buscando las amistades regionales y bueno, un poco algo de relevancia al menos en ese aspecto. ¿Quién está gobernando el país? ¿Quién está gestionando? Voy a hacer, ¿Quién está gestionando? Absolutamente sincero. Es muy buena la pregunta, es re compleja, pero te juro que es muy atinada. Vamos directamente a lo que es la administración pública, Caro. ¿Dónde está el manejo hoy de los principales sostenes de un país democrático, republicano, presidencialista, que son la política monetaria, la política fiscal, la política social, la política previsional? Esos elementos se manejan hoy desde el Ministerio de Economía que conduce Sergio Massa, que es cierto, no tiene al presidente del Banco Central, pero tiene a gran parte del directorio. Otros eslabones de la política, digamos, que conducen el Estado en un país como la Argentina, claramente es la política de seguridad. Ahí claramente no tenés una línea, fíjate que claramente tenés una diferencia muy grande.
Y después, Caro, el resto es básicamente secundario. Hoy en día la administración pública, en términos concretos de resortes donde se mueven los hilos, se conduce desde el Ministerio de Economía, tanto a nivel tributario, fiscal, de política industrial, agropecuaria y de política previsional. De ahí sale todo. Claramente esto ya no está ni en manos de Juan Mansur ni en manos de Alberto Fernández, que están básicamente en una pelea política que protagonizan justo con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? El resto pasa todo por la figura de Sergio Massa. Hay que ver qué pasa si Massa estabiliza un poco la economía, ¿no? Si no se suma a esta lista de supuestos candidatos. Sí. Estamos en una danza de nombres y falta mucho, ¿no? Sí, pero ahí, Nico, ¿saben qué? Les dejo este dato que para mí es donde hay que empezar a poner un poco el ojo. En las provincias argentinas, ¿por qué Alberto Fernández está hoy en día muy decidido a ir por las PASO? Está decidido porque es la manera que él tiene de poner arriba de la mesa, a la luz de todos, a la vista de todos, su pelea con el kirchnerismo. El tema es que si los gobernadores despegan la elección provincial de la elección nacional y no contribuyen con el tironeo de votos locales en favor del candidato nacional, cualquier estrategia del presidente empieza a bajar en sus posibilidades de éxito, ¿no? Por eso, fíjense, hoy de hecho hay una nota muy interesante en el diario Clarín de la disputa entre la nación y algunas provincias a las cuales todavía puede el presidente convencer de pegar el día electoral al día nacional. Ahí pongan el ojo porque me parece que está la llave de todo este problema que atañe tanto a Cristina como a Alberto. Ahora, lo voy a sumar nuevamente a Gustavo Marangoni, que está escuchando este resumen tan claro que nos hace Gonza. La pregunta es, Gustavo, ¿no estamos ante el riesgo de que frente a semejante divorcio de la realidad urgente de tantas personas, tengamos una crisis de representación aquí en la Argentina? ¿Tengamos mucha gente pensando que quizás la salida está en algún emergente más antisistema? Hay que incorporar esa hipótesis, porque como los últimos gobiernos en general no tuvieron los resultados esperados, entonces vos empezás a considerar que a lo mejor el lugar o el remedio puede estar en otro lugar. Y sobre todo porque todavía resta transitar un año hasta las elecciones. Claro. Y yo te diría que dando vuelta, no la frase, sino la estación del año de Álvaro Alzogaray, hay que pasar el verano. Es decir, vos tenés realmente presiones inflacionarias muy fuertes, como mencionábamos antes, pocos dólares en el Banco Central, sequía, mucho peso dando vuelta, una inercia indexatoria de la sociedad muy importante, y sabemos que eso tiene un efecto muy corrosivo en la sociedad, porque en el fondo me parece que cuando todos vamos a votar somos bastante bilardistas. Decimos, bueno, a ver, ¿quién me garantiza resultados? Porque descripciones, diagnósticos, bueno, no digo que sean fáciles de hacer, pero es la parte más sencilla. La parte más difícil es acertar en el tratamiento y mejorar al paciente. Claro, que hagan el trabajo. Exactamente, y eso es lo que no viene sucediendo. Creo que ahí, vamos a lo que sucede en la oposición. Tanto Macri, pero básicamente Patricia Bullrich es la que ha leído la emergencia de Milei y tratar de capturar parte de ese mensaje antisistema o muy drástico respecto a lo que se acuñó el año pasado y el anteaño, digamos, como el tema de la casta, ¿no? Me parece que hay una lectura de tratar de incorporar ahí como para no perder por derecha, digamos, una parte del electorado. Y por el lado del Frente de Todos también habrá que ver si desarrollan una estrategia para capturar lo que se perdió cuando se involucró a Alberto Fernández en el 2019 pensando en un centro que obviamente no llegó. Dijiste bilardista, lo comento a vos y también a Gonzalo, está llegando Qatar. El gobierno está rogando para que empiece el primer partido, ¿no? Sí, o sea que lo preguntamos siempre, el gobierno dice que no, hace siempre cuentas matemáticas, el gobierno muestra cuál es el porcentaje, tanto en cantidad de gente como en dinero versus población total y versus Producto Bruto respectivamente, y te dicen que es chiquitito. Pero claramente el gobierno está muy interesado en que a la Argentina le vaya bien en el Mundial, sobre todo teniendo en cuenta que este va a ser un fin de año muy, muy difícil, el cual no va a ser contenido, digamos, por el Ministerio de Economía ni por el Ministerio de Desarrollo Social en su totalidad, digamos. Esto no se van a resolver los problemas que la protesta social demanda por la macroeconomía, ¿no? Entonces tienden a creer que un buen resultado de la Argentina genere o colabore en la generación de un clima social, digamos, pseudo positivo, ¿no? Y apuntando un dato más, Nico, a lo que preguntás vos y sumando lo que contaba recién Gustavo,
hoy lo charlábamos más temprano en el canal esto, ¿no? Digo, hay dos cuestiones que a mi juicio conspiran en contra de que lo que bien describe Gustavo suceda, que tiene que ver con dos cuestiones. Primero, año electoral es un año donde indefectiblemente en un país como la Argentina, vuelvo a insistir, presidencialista, republicano, mesiánico en un punto, el gasto público tiende siempre a crecer en un año de las elecciones. Bueno, esta variable me parece que es fundamental a tener en cuenta en un año electoral, que es el crecimiento del gasto público, en un gobierno donde no hay sintonía entre las dos principales figuras en cómo manejar la cuestión del déficit, va a hacer, a mi juicio, incrementar, acrecentar, agigantar la pelea entre Alberto Fernández y Cristina Fernández. Si quieren, salgamos de la figura de Alberto. Pensemos en el Ministerio de Economía, pensemos en el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein. Lo hemos entrevistado un montón de veces. Rubinstein no es un heterodoxo en materia de gasto público, en materia de déficit fiscal. Muy por el contrario, es un hombre que está a favor del ordenamiento fiscal, a favor de racionalizar el gasto público. Pregunto cómo va a hacer para poder sostener el gobierno esta política macroeconómica en un año electoral. Y en segundo caso, hay una gran diferencia entre Alberto y Cristina sobre cómo ordenar el calendario y sobre el tema de las PASO, sobre todo, ¿no? Cosa que para mí se va a poner mucho más tenso a medida que nos acerquemos al año 2023, y creo que ni el Mundial aún, y ojalá a la Argentina le vaya bien, ni el Mundial me parece va a poder frenar este nivel de eclosión que hay dentro de la alianza de gobierno. Increíble, ¿no? Bueno, a ver, escuchamos la palabra del presidente, de Alberto Sí. Fernández, a ver. Ustedes escriben en los diarios lo que más me critican, lo que más me critican no. Lo que siempre señalan es que nunca quise construir el albertismo. Cosa que es cierto. Porque no creo en los personalismos y porque creo que somos parte de un proyecto y todos somos fungibles y algunos serán más necesarios que otros. Y tal vez en esta etapa fui necesario yo y en la que viene sea necesario otro. No lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que yo soy parte de un proyecto y que a mí me pueden acusar de cualquier cosa menos de hacer aventuras personales. Eso no. Perón una vez nos enseñó que cuando un compañero habla mal de otro compañero empieza a dejar de ser peronista. Con lo cual yo respeto todas las opiniones, todas las miradas y todas las visiones. Nadie ha hecho más por la unidad que yo y nadie pondera más la unidad que yo. Ahí devolvió a Alberto, ¿no? Las críticas de Máximo, pero dijo algo que entiendo, según mis fuentes, que molesta de verdad a los Kirchner. Dijo que él va a dejar como legado haber cedido del gobierno con los mismos bienes patrimoniales con los que llegó, y volvió a decir: ningún empresario puede decir que yo le pedí el 1% de las acciones de sus empresas para ganar un contrato con el Estado, ni ningún empresario puede decir que hizo obra pública y que alguna obra pública fue impugnada. Dijo, en mi gobierno no se impugnó ninguna obra pública. Directamente está pegando al corazón de los Kirchner, que ya se habían enojado cuando él dijo lo mismo en Idea, ¿no? Ahora, todo esto, se lo pregunto a los dos, a la sociedad, ¿de qué le sirve? De poco, digamos, este recrudecimiento, este revival del pimpinelismo de Estado, digamos, ¿no? Donde las internas se traducen a cielo abierto, etcétera. En realidad, ya a esta altura hasta cansa. Al principio tenía la cuestión de la novedad, ahora dura cada vez menos. Obviamente que hay circunstancias de la vida cotidiana, los precios, la inflación, otras que tienen que ver con las expectativas de la gente que puede estar en el Mundial. Asterisco. Alfonsín ganó Argentina ganó el Mundial del 86 y Alfonsín perdió la selección del 87, así que un éxito deportivo no garantiza nada. Entonces digo, y después tendrá la gente el tema de las fiestas y las vacaciones, pero eso no suspende la otra parte de la realidad. Las empresas que necesitan dólares para funcionar van a seguir necesitando dólares, aunque se jueguen los partidos, aunque lleguemos, Dios quiera, a la final y la ganemos, aunque en la fiesta va a llegar la Navidad y el Año Nuevo, y los dólares del Banco Central van disminuyendo y tenés que tratar de hacer que se vayan despacito. No hay que descartar también que, por supuesto, nunca se va a plantear explícitamente así, que a lo mejor lo que el kirchnerismo quiere hacer es una retirada ordenada, evitar un desbande. A veces hay en la historia de las batallas, vamos al plano bélico, hay algunos que advertían que la derrota estaba y decían, bueno, procuremos salvar la mayor cantidad de soldados y pertrechos para pensar en una eventual futura batalla.
Pero puede ser que haya una lectura de que así, de hecho así es muy difícil pensar que el oficialismo pueda ganar una elección en un contexto de América Latina donde los oficialismos pierden y han perdido oficialismos con mejor performance que este oficialismo. Menem 98 es. Por ejemplo, ponele, esa podría ser una alternativa, pero él tenía en ese momento un contradictor más poderoso. Duhalde. Y me parece que acá la simetría en el poder es mucho más notoria. Sí, pero repito, ¿no? Si se están mirando, si se envalentonaron con el espejo de Lula, primero que tienen que entender que Lula era oposición y que quien era oficialismo y defendía un oficialismo estaba mejor parado en cuanto a la situación económica. Vos sabés que de Lula se pueden hacer aparte, muchas de la elección ¿Cómo? de Brasil. Perdón. Sí, adelante, Gustavo. De la elección de Brasil se pueden hacer lecturas muy dispares. Porque algunos pueden decir, ganó Lula el progresismo, y otros pueden decir, gana el antagonismo. Y otros pueden señalar, como creo que lo marcabas vos en la introducción, gana un Lula que en realidad es progresista en lo cultural, es de centro en lo político y es muy promercado en lo económico. Entonces, la pregunta es, ¿estaría en condiciones el actual Frente de Todos de recrear una oferta política el año que viene que responda a esas características o ese bondi ya se fue? Gonza, sí. Ahora sí. No, me sacó la palabra de la boca Gustavo, ¿no? Digo, hay una tendencia tan errónea al kirchnerismo, tan de no leer la historia real de Luis Ignacio Lula da Silva y de querer hacerle creer a la población argentina que Lula es un espejo del kirchnerismo. Digo, para que la gente que nos ve en la calle, Lula, si hubiese que compararlo, no sé si comparten conmigo, acá en la Argentina sería un dirigente de la CGT, digamos, ¿no? Un Gerardo Martínez, por ejemplo, un Daer. Digo, no es un Che Guevara Lula, ¿no? Sí, un negociador Gustavo, profesional, además. Miren, Lula cuando fue electo presidente, aquella primera vez en Brasil, lo primero que hizo fue confirmar a Meireles como presidente del banco, digo, no es un progresista el que hace eso, ¿no? Digo, y fue lo primero que hizo fue cerrar con la burguesía brasileña un plan de gobierno en términos macroeconómicos y como dice Gustavo, con mucha claridad es un hombre pro mercado Lula, con lo cual hay tanta diferencia entre la elección de Lula y lo que le espera al Frente de Todos el año que viene, tremenda. Y en segundo lugar, lo escuchaba recién, los escuchaba a ustedes también. Digo, el gobierno tiene un desafío tremendo el año que viene, que es cómo sostener el plan de Massa atado a las variables que el Fondo Monetario, digamos, le dispuso a la Argentina a cambio de aprobar las revisiones trimestrales, que no es compatible con un despilfarro del gasto público al cual el kirchnerismo siempre fue atado en los años electorales, con el objetivo de tratar de captar la voluntad popular. Ahí tienen un problema tremendo. La Argentina el año que viene tiene que cerrar el año con un déficit fiscal de 1.9%. Venimos de un año en el que estaba previsto 4 puntos de déficit, en teoría lo vamos a bajar a 2.9. En 2023 tenemos que terminar con 1.9 de déficit. ¿Cómo van a hacer los dirigentes cristinistas para lograr empatar eso con un año de gasto público atado a las elecciones? Yo la verdad que no lo entiendo. Sinceramente me parece que es un desafío dificilísimo de resolver. Sí. Justo hablábamos, ¿no?, de Lula, Cristina, Bolsonaro. Hoy La Nata hizo una editorial sobre eso y dijo que Cristina era más parecida a Bolsonaro que a Lula. Veámoslo. Y si vuelve Cristina, en el acto de la UOM ya sugirió que ella va a hacer lo que haga feliz al pueblo. Las pintadas Cristina 2023 se multiplican y muchos de sus militantes ya cantan con desenfado Cristina 2023. Los K vivieron el triunfo de Lula en Brasil como una señal. Pero si lo pensás un poco, Cristina tiene más que ver con Bolsonaro que con Lula. Primero porque sus grados de corrupción son incomparables, ¿no? El de Lula con el de Cristina. Por un lado un departamentito y del otro lado hoteles, obra pública, etc. Lula estuvo preso, Cristina todavía intenta manipular a la justicia, pero también por algo fundamental, porque el populismo no es ni de derecha ni de izquierda, es populismo. A ver, ¿el gobierno de Maduro es de izquierda? Para nada. ¿La mitad de Brasil que votó a Bolsonaro es de derecha? Tampoco. Cristina se parece más a Bolsonaro porque no acepta opiniones diferentes,
porque es autoritaria y porque cree en un país de economía cerrada. ¿Vuelve Cristina? Para que el kirchnerismo permanezca, Cristina tiene que volver. ¿Por qué? Porque no dejó herederos. A Máximo no le da y después no hay más herederos. El legado de Néstor termina con Cristina. La sola idea de Cristina 2023, ¿sabes qué? Es agotadora. Uy, no, Cristina 2023. Otra vez. ¿Qué vamos a hacer? Cuando miro la oposición, los veo demasiado preocupados en sí mismos. ¿Estará la oposición a la altura? ¿Podrán ser generosos? Sí. Adelante, Caro Moroso. No, algunas de las diferencias, digamos, encuentre las tres diferencias. Me parece que la primera diferencia tiene que ver con ser oficialismo versus ser oposición, estar parado desde la oposición. Cristina Fernández de Kirchner forma parte del oficialismo. Que mal que le pese a todo lo que están mirando el gobierno desde afuera, forma parte del oficialismo. En segundo lugar, esto que marcaba Jorge también de la lógica más sectaria, ¿no? O sea, Lula se dio cuenta, hay analistas que incluso hacían una lectura de la elección y decían, bueno, básicamente son todos los que no son Bolsonaro versus Bolsonaro, porque se unieron absolutamente todos, incluso la que salió tercera en la primera vuelta, Simone Tebet. Se unieron marcándole la cancha a Lula. Se unieron diciendo, bueno, este no es el Lula del PT, que es una señal. Lula tuvo la amplitud real, no de poner a un personaje que podía manejar, sino de poner a un personaje con peso específico propio, como Geraldo Alckmin, dentro de su fórmula como vicepresidente. Esto, por supuesto, implica darle un lugar específico. Por lo pronto tiene la llave de la transición. Es el hombre que tiene la llave de la transición. Cristina no le dio todo ese caudal realmente de lápiz. No le da nada a nadie. Exactamente, no le dio. A Lula no le queda otra, pero ha podido leerlo. Y después hay para mí un tercer aspecto que tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones en Brasil. Hoy Lula se enfrenta a un gobierno en el que va a tener que amacarse y negociar con un poder legislativo muy fuerte y con un bolsonarismo que es la fuerza que está pisando fuerte allí y en las gobernaciones donde, atención, porque ahí no es a látigo y caja. Ahí los gobernadores realmente tienen mucha autonomía. Hay muchas gobernaciones claves, entre ellas la del estado de San Pablo, por cierto, el estado que contiene la capital financiera y el estado rico por excelencia en Brasil, ese estado está en manos del bolsonarismo. Lula sabe leer eso, en qué situación está. Así que Cristina tiene otras características. Bueno, está en el gobierno y así está en la Argentina, ¿no? Hace un año, Bolsonaro estaba 20 puntos abajo en las encuestas. Ese elemento sí debe ser inspirador para los jefes de campaña del kirchnerismo. Es decir, antagonizar y demonizar al otro puede ser un elemento para poner el eje de las elecciones antes que la propia gestión, que fijemos, ¿no?, en el acto del viernes, como hace en sus sucesivas apariciones. Hay una época dorada, 2003-2015, los años negros, 2015-2019, y una parte que no está, digamos que sería 2019-2022. Así que eso en la campaña no va a estar. ¿Qué podría estar? Años felices versus años oscuros y la promesa del regreso. No sé si va a funcionar o no, pero desde ese punto de vista tomo el comentario que hacía Jorge y diría, bueno, desde el punto de vista de la campaña, del artefacto electoral, debe ser más inspirador Bolsonaro que Lula. Ahí también, hay un rol importante de la sociedad civil, ¿no? Porque en Brasil también se utilizó mucho esa estrategia de volvió la alegría, vuelve la felicidad, ¿no? Recordándole sobre todo a las generaciones jóvenes, cómo vivían ustedes en los tiempos benévolos económicamente para Brasil. Pero atención, porque el trauma de la megacorrupción es un trauma que caló muy, pero muy profundo en la sociedad. Y te veía sintiendo, Gonza, no sé qué pensás vos, pero me parece que es muy subestimado, soslayado por el kirchnerismo, y esto también ha calado hondo en la Argentina, ¿no? Sí, el kirchnerismo ha tenido experiencias positivas en ese punto. Claro, mira, yo siempre recuerdo una charla que tenía con, a mi juicio, uno de los mejores estrategas políticos de este país, que hace estudios de opinión pública. 2011 fue un año en el cual el kirchnerismo se sobrepuso, entre otras cosas, a la causa de sueños compartidos, que fue una cosa calamitosa, ¿se acuerdan, no? Sí. Una malversación de fondos públicos
la no construcción de viviendas para gente que necesitaba. Y yo siempre decía, ¿cómo puede ser que Cristina ganaba con 54 puntos el año en que se demostró con mucha claridad que el gobierno de ella, en connivencia con una parte de la organización de la Madre de Plaza de Mayo y con Joclender, habían hecho un acto de corrupción tan grave? Y siempre decían esto, que el kirchnerismo es muy hábil para entender que, digamos, las cuestiones económicas subsanan, ¿no?, esa falencia que genera en el electorado la atención sobre las cuestiones vinculadas a la corrupción. El tema es que en 2011, cuando Cristina gana con 54 puntos, la Argentina crecía a tasa china. El crecimiento del PIB de ese año fue de 9,2%. Claro. Y el año que viene esto no va a pasar, ¿no? Entonces, fue tremendo, ¿no? Ahí tenemos un dato, chicos, porque ahí sí me parece que, a diferencia de lo que ha pasado otros años, con una situación de crisis económica en los indicadores macro, sobre todo en los más importantes, muy pero muy marcada, hace muchas veces, me explican algunos analistas de opinión pública, que ese dinero malversado en lo que hace a la percepción sobre los hechos de corrupción hace que la opinión pública entienda que ahí, la frase es ahí va la tuya, ¿no? Que es, exacto, la tuya me refiero a la plata, ¿no? Que fue básicamente lo que pasó con la causa de los bolsos de López, ¿no? Esa sensación de eso que va ahí adentro de ese bolso es la plata que no tenés vos, es la que genera esto que te está pasando, es la que hace que no tengas un mango para llegar a fin de mes, es la que genera el aumento del gasto público para poder tapar con emisión lo que el Estado no puede generar. Y así muchas cosas que en años, digamos, de bonanza económica, como fue 2011, repito, 9,2% de aumento del Producto Bruto, bueno, esas cosas pasaban por alto. Veremos cómo afecta este año. Insisto con lo que planteaba Gustavo, falta una eternidad, ¿no?, para todo esto, y puede pasar de todo. También de esto depende mucho la suerte de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. Bueno, y en esta ronda de análisis a la canasta le toca a Nicolás Wiñaski hablar de la agenda judicial para que sigamos un poco desmenuzando este otro aspecto, ¿no? Sí, Cristina la tiene muy en la cabeza, y todas las acciones legislativas que hizo y que hicieron sus diputados fueron contra la justicia. No hay que olvidar al diputado Tailade en la última sesión nombrando a jueces determinados con su patrimonio. El próximo 14, habla Luciani en lo que sería la réplica de los alegatos de las defensas del juicio de vialidad. Por lo que tengo entendido, si fuera por los dos fiscales, por Luciani y por Mola, no hablarían. No hablarían, dirían, la verdad, las defensas de todos los acusados no nos refutaron nada, así que no decimos nada. Pero bueno, tiene que responder nulidades y seguramente sí algún tipo de réplica. Ahí podría entonces replicar de vuelta y retrasarse más que el veredicto del tribunal, que antes de fin de año va a decir si Cristina es condenada o sobreseída en la causa de vialidad nacional. Todas las fuentes de tribunales coinciden en que por lo menos va a ser condenada por uno de los dos delitos por lo que está siendo acusada. Eso va a cambiarlo todo. El 14 habla Luciani, el 17 Cristina está preparando un acto en el Estadio Único de La Plata, o sea, 3 días después, donde va a ser la única oradora. Después, causa Otesur y los Sauces, donde están involucrados los hijos, Máximo y Florencia. La Cámara de Casación Penal tiene que decidir si esa causa se va a reabrir o no y si va a haber juicio oral. Y va a haber juicio oral. ¿Por qué? Porque lo dice el derecho y lo dicen las normas. Nadie puede ser sobreseído cuando está en juicio oral y público y sin hacerse las audiencias, los jueces deciden que eso se terminó. Tanto es así que el fiscal que apeló dijo, acá hay 2 jueces que dijeron que no haya juicio oral, remuévalo del tribunal. Va a haber juicio ahí y tal vez lo que no haya, o que lo que reciba Cristina es un sobreseimiento con la causa del pacto con Irán. A ver, minuto de cierre para cada uno, Gustavo. Me parece que el año que viene el tema del liderazgo va a ser como un eje central de la discusión electoral. Nosotros lo que vemos es que esto que se le puso el nombre de coaliciones, en realidad son más rejuntes que coaliciones. Son colisiones claro, y son rejuntes. Y creo que es muy difícil imaginar que para la agenda que hay que afrontar del 23 al 27 se lo pueda hacer con una reunión de consorcio de esas desordenadas. Ahora, el tema hay que ver si para resolver el tema del liderazgo la PASO es un elemento ordenador o se va a requerir de otro tipo de conformación electoral respecto a la que conocimos en 2015 y 2019. Bueno, cierra la ronda con su análisis Gonza Cis. Gonza, te escuchamos.
Bueno, comparto lo que dice Gustavo. Creo que es un año en el que se va a manifestar con mucha claridad quién tiene capacidad de liderar un proceso de resolución de problemas graves que tiene la Argentina en materia macroeconómica y que atañen al bolsillo de los argentinos. Coincido con lo que plantea Gustavo también, y esto lo repetimos en Bella y Bestia muchas veces. La Argentina está experimentando hoy las consecuencias de un fenómeno mundial, a mi juicio perjudicial para la política, que es esta cuestión de las alianzas que se juntan en virtud de ganar elecciones versus los países donde existen los partidos políticos fuertes y sólidos, ¿no? Insisto con esto, pongamos mucha atención porque me parece que en esta reunión de consorcio, como ustedes bien decían, no hay mucha capacidad por ahora de resolver los problemas de la gente común y corriente, que lo que quiere es llegar a fin de mes y que no le roben. Me parece que el que pueda responder a esa pregunta va a ser el que tenga el mejor rédito electoral. El problema es que por ahora ninguno de los que avisora, ¿no?, los que se muestra como posible candidato de un lado y del otro, pareciera estar muy interesado en encontrar la respuesta a esa pregunta. Bueno, muy bien, todo el análisis en este arranque de la semana informativa. Gracias, Gustavo Marangoni. Gracias, Gonzalo Asís, por supuesto, como siempre. Un segundo. Gobiernen, que para las elecciones faltan 10 meses. Claro. Parpadeo y volvemos. Ya venimos.